irnos a la pausa. Ya nos acompaña Darwin Pereira, aquí en Caché Noticias. Él es asambleísta por Pachacutic y vocal del CAL. ¿Cómo está, asambleísta Pereira? Muy buenos días. Gracias por acompañarnos aquí en Caché Noticias. Estimada Joana, muchísimas gracias. Un saludo para la audiencia de Noticias. Un abrazo por el ecuatoriano. Muy amable de su parte. Buenos días. Buenos días. Bueno, el gobierno enfrenta hoy su primera manifestación a lo grande, por decirlo así. Él ha dicho, el presidente Guillermo Lasso lo dijo y lo ha reiterado en algunas ocasiones, que no cederá presiones y que llama al diálogo. ¿Cuál es la posición de Pachacutic? Bueno, hemos venido viendo este tema. De hecho, se lo habíamos venido advirtiendo. Este tema a la bancada de Creo, a la gente de la presidencia pública, por el tema de que ya esto no es que desde la noche a la mañana. Usted sabe que han venido surgiendo algunos reclamos respecto de algunos temas puntuales. Usted sabe que hace unos 15, 20 más, un agrícola que tuvo que ser prácticamente apagado ese incendio ahí en territorio. De lo que entiendo y de lo que conocemos, quienes hemos estado siguiendo este tema, no se cumplieron los acuerdos a los que se llegó para que levanten el paro. De lo que conocemos, mucha inconformidad del sector agrícola al no pagarse los precios oficiales. Por ejemplo, la caja de banano en este momento se está pagando a $2, cuando el precio oficial es 6,60, y no es algo que pasa ayer, es algo que viene pasando y que le vienen reclamando a la ministra de Agricultura que haga cumplir el precio oficial, pero no ven salida en ese tema. La saca de arroz, de lo que desconocemos, no sé si usted lo sabrá, se ponen de acuerdo con la ministra, porque la ministra les pregunta a los arroceros, ¿cuánto les cuesta producir una saca de arroz? Le dicen, nos cuesta básicamente $35. Al siguiente día la ministra emite un decreto, un acuerdo ministerial, fijando la saca de arroz en $30, es decir, más abajo de lo que ellos le habían pedido. Eso causó mucha indignación en el sector arrocero. Y así podríamos ir señalando muchos sectores, solo en el sector agrícola. Me decían que ayer, al día de ayer, el litro de leche, por ejemplo, acá en la sierra, lo están pagando a 20 centavos. Solo para que tenga una idea, es decir, acá es más barato un litro de leche que una botella de agua. O sea, esas cosas en la agricultura no aguanta más, no soporta más. Los insumos han subido, la gasolina sube y no hay un control de inflación de los precios en los mercados. Y yo creo que la gente de una u otra manera está reclamando estos temas. Súmele a eso el tema de los docentes que tienen este problema con la LOI, que vemos una Corte Constitucional que no ha resuelto el tema, que sigue manteniendo un silencio, no sabemos por qué, porque las audiencias, incluso las apenas que fue convocada, ya pasaron hace más de un mes, y sin embargo no se pronuncia la Corte Constitucional. Yo creo que tampoco puede tener a los maestros en esa incertidumbre, y a los maestros del país, porque al final del día no sabemos si tenemos o no tenemos ley, si tenemos que aplicar la ley que ya fue suspendida por la Corte Constitucional, o si hay que aplicar la ley anterior. O sea, esta es una incertidumbre en la que no podemos Entonces, seguir viendo. asambleísta, ¿razones hay suficientes para salir a protestar? En este momento sí, porque muchos de ellos le han estado reclamando al presidente, los transportistas han estado reclamando al presidente. Dejar aquí claro el tema. No estamos pidiendo que se congele el precio de los subsidios, no estamos pidiendo que, perdón, el precio de los combustibles, no estamos pidiendo que se baje el precio de los combustibles. Me parece que hay una interpretación equivocada del gobierno, me parece que no está escuchando bien. Lo que estamos diciendo es que se tiene que focalizar los subsidios, ubicar al quintil que ellos tienen el estudio más pobre del país, para que puedan ellos no sufrir las consecuencias de la subida de los combustibles. Los transportistas me parece que deberían estar en esa focalización, porque mire usted, ya empiezan los transportistas a reclamar una subida de pasajes. El pueblo no aguanta en este momento una subida de pasajes. En ese caso particular, los transportistas están en tema. El gobierno dijo la semana pasada, si se mantiene una focalización a los subsidios, o si se da una focalización a los subsidios, los transportistas van a estar. Incluso ya se habló de cuál sería por eso le preguntaba, para usted, para Pachacutic, ¿hay razones suficientes para salir a protestar? Usted ha dicho que en un momento sí, y que ustedes le han dicho al gobierno. Le quería preguntar algo también, porque el día de ayer el presidente Guillermo Lasso ha dicho que se han mantenido reuniones con las diferentes bancadas, e incluso dijo Pachacutic, la ministra de Gobierno se ha reunido con Pachacutic. ¿Qué se ha sacado o cuáles han sido los resultados de esa reunión? Aún no nos hemos reunido con la ministra de Gobierno, sabemos que está dando una reunión con nosotros extraoficialmente, pero aún no hemos sido invitados como bancada a ninguna reunión con la ministra de Gobierno.
hemos tenido reuniones con nuestros pares asambleístas de la bancada de Creo, con quienes hemos conversado de estos temas, pero obviamente ya el gobierno tiene una ministra de gobierno que es la que toma las decisiones básicamente políticas, y eso no es un secreto para nadie, respecto del régimen. Así que no hemos mantenido todavía esa reunión. Si la vamos a mantener, se lo vamos a decir, tal cual se lo estamos diciendo ahora. Que tiene que de una u otra manera buscarle solución el gobierno. Yo siempre he dicho una cosa, hay que mostrar ese interés, hay que decirle a la gente, hay que darle la cara a la gente. Tuvo que hacer un paro la semana pasada para poder ser escuchado. Solo cuando hizo un paro, el viceministro del gobierno se trasladó a Guaquillas a escuchar sus problemas, a escuchar sus planteamientos. Esperemos que eso no pase en los próximos días. Esperemos que el gobierno sepa escuchar. No se trata de decir a mí nadie me va a reclamar por la fuerza. Nadie le está reclamando por la fuerza. La gente le está diciendo de una otra manera, ayúdenos, auxilio. Le está diciendo, mire, esto está pasando. Las cosas ya en este momento no se puede echar la culpa a los señores. Hay que asumir la responsabilidad que tenemos frente al país cuando asumimos un gobierno, porque conocíamos los problemas a los que nos enfrentábamos. Le pregunto entonces, ¿usted condena el cierre de las vías? ¿El cierre de vías es un delito? Mire, nosotros conocemos de que cerrar las vías evidentemente está penado por la ley, pero también entendemos a la población de que no encuentra otra vía de hacerse escuchar. De hablar canales de diálogo. Yo creo que la Asamblea Nacional podría ser un mediador en estos temas. No hay problema por aquello. Yo creo que en este momento llamamos a la calma a la población ecuatoriana, pero también, debemos decirlo con toda la claridad, entendemos de sobremanera las razones que sobran para ir a estas medidas de hecho. Le quería preguntar algo también, porque en una entrevista el ahora embajador de Ecuador en España, Pascual del Chiopó, dijo que se debería solucionar ese malentendido entre el partido oficialista, entre Creo, y el Partido Social Cristiano, y luego salió un comunicado del Partido Social Cristiano diciendo que, lo publicó el asambleísta Henry Kronfle, diciendo que con Pachacutic no ha dado resultados, y prueba de ello es que no se han cumplido las ofertas de campaña, no se ha llevado, por ejemplo, las reformas a la seguridad social, las reformas tributarias, económicas, porque hay un bloqueo en este momento dentro del legislativo. ¿Es así? ¿Ustedes están haciendo el bloqueo? Bien, me parece que el señor Kronfle sigue soñando con ser presidente de la Asamblea. El señor Kronfle no ha pasado esas leyes porque no han llegado a la Asamblea Nacional, pues. No han venido. El presidente dijo que les iban a enviar el 24 de mayo. No han llegado. Si no llegan, no vamos a saber si tienen o no tienen los datos. De mi parte, cuando el presidente habló, por ejemplo, que en la reforma tributaria vendría la eliminación del 2% de los microempresarios, encantado en la vida de votar por eso. ¿Quién no votaría? De hecho, hemos hecho un exhorto al presidente para que envíe pronto la reforma tributaria, porque ese 2% debe ser eliminado. No podemos seguir con ese 2% con los microempresarios. Le hemos pedido insistentemente que envíe la reforma a la ley de educación superior, y estoy hablando de las coincidencias que tenemos y en las que vamos a votar juntos, y no la ha enviado para nada. Mire la fecha que estamos. Usted escuchó, todo el país escuchamos que esas reformas iban a ser enviadas el 24 de mayo. Estamos a agosto, prácticamente ya 3 meses después, y no han llegado ni lo uno ni lo otro. La única reforma que ha llegado del presidente de la República, ojalá esto se entere el señor Kronfle, es la reforma a la ley de comunicación. No ha llegado nada más del Ejecutivo. Si no llega, no vamos a saber si tiene o no tiene los votos. Lo demás es cuento. La realidad es lo que llega o lo que no llega a la Asamblea de parte del Ejecutivo. Estamos conversando con Darwin Pereira, asambleísta por Pachacutic y vocal del CAL. Mi compañero Carlos Zacoto se suma a esta entrevista. Carlos, por favor, adelante. Bien, asambleísta, muy buenos días. Qué gusto saludarlo. Bienvenido a Caché Noticias. Vamos a hablar de otros temas. Vamos a concentrarnos en lo que ocurre en el legislativo. Finalmente, el movimiento Pachacutic ha decidido suspender por 15 días a la asambleísta Rosa Cerda por haber arengado Roben Bien en unas declaraciones que circularon en diferentes medios de comunicación. Esto ocurrió en una convención del movimiento indígena en Napo, aunque esta medida podría resultar inaplicable. ¿Qué va a pasar entonces con la compañera Rosa Cerda, asambleísta? Se lo consultamos. Mire, en realidad el tema, cabe aclarar, el tema es por un ejemplo sarcástico que puso la asambleísta, porque ella dijo que iba a fiscalizar, así que si roban bien, porque si no les iba a caer con todo el poder de la fiscalización.
En el marco de ese ejemplo, ella en este momento se ha hecho acreedora a una sanción de la Comisión de Ética del movimiento que venía analizando el caso. Evidentemente, la Comisión de Ética ha pedido al asambleísta que se separe 15 días de la Asamblea Nacional. Claro, legalmente la Comisión de Ética no tiene facultades para aquello, pero yo hago votos porque Rosita, de una u otra manera, pues no impugne nosotros le decimos Rosita cariñosamente, no impugne esta decisión y se someta a las condiciones disciplinarias que tiene nuestra organización política. De todas maneras, cabe destacar que también hay en ciernes en este momento un proceso abierto por una queja que fue presentada también en contra de ella al interior de la Asamblea y que lo estamos debatiendo en el CAL. Será ya en el CAL en el que tomaremos la decisión de también imponer una decisión y obviamente esa sí es obligatoria en cuanto y en tanto tenga incidencia dentro de la Asamblea Nacional. Ahí la sanción que se nos ha pedido que se le imponga es la falta tipificada con sanción de 1 a 8 días. ¿Pero hay o no hay suspensión asambleísta? Mire, el tema de la Comisión de Ética es imperativo. Le manda a suspender 15 días y le manda que le delegue a su alterno. La única manera de que ella no cumpla esa sanción es impugnándola. Caso contrario, está obligada a cumplirla porque las disposiciones de la Comisión de Ética del Movimiento solo son apelables a un Congreso Nacional del Movimiento. Y en este momento dudo mucho que se vaya a llamar a un Congreso Nacional solo por el tema del caso de Rosita. Toda vez que un Congreso Nacional es una instancia orgánica bastante fuerte donde vienen todas las provincias del país con delegaciones y todo este tipo de cosas. Por eso yo decía, hago votos porque Rosita se allane a esta decisión de la Comisión de Ética y superemos ya este tema. Y la suspensión conlleva la admisión, es decir, admitir que la asambleísta Rosa Cerda tuvo unas declaraciones desacertadas, porque al inicio, desde su mismo bloque, el señor Salvador Quispe decía que ella era víctima del linchamiento mediático. Más allá de que yo crea que a este tema se le dio más cobertura de lo que se le debería dar, ¿usted no cree que sí hubo un exabrupto o realmente lo malinterpretamos todos? Hubo las dos cosas. Hubo un exabrupto porque no es un ejemplo que se debía poner. Ella trató de poner un ejemplo sarcástico y lamentablemente nosotros no estamos para eso. Y obviamente también hubo una exageración de parte de los medios, especialmente de aquellos medios digitales que uno al final no sabe al final del día si son medios o no son medios. Pero en todo caso, yo creo que ya en este momento las cosas están dadas. Se ha hablado bastante del tema, se ha debatido bastante al respecto. Y yo repito, creo que debemos ir superando la página. Hay ya una sanción. El CAL también tiene en ciernes en este momento ya el tratamiento también del tema de la compañera Rosa Cerda, así que yo creo que no va a ser la única sanción la de la Comisión de Ética, sino el CAL tendrá que analizar si sanciona o no sanciona a Rosa por esos temas, y obviamente nos toca eso y evaluar en los próximos días. ¿Qué pasó al interior de Pachacutic? Porque al inicio la posición era defenderla a la compañera y ahora está diciendo usted, bueno, esperamos que se allane a la decisión para evitar más problemas. ¿Qué fue lo que ocurrió, asambleísta? El tema es que la Comisión de Ética en Pachacutic es totalmente autónoma. No tiene incidencia ni de la Comisión, ni del Comité Ejecutivo Nacional, ni del Consejo Político. Es autónoma. La Comisión conoció el caso, lo revisó. No, cabe destacar que la Comisión ya tiene un mes analizando el caso. Nosotros no podemos ahí interferir y así están las reglas dentro de Pachacutic y obviamente todos estamos llamados a cumplirlas, ¿no? Otras declaraciones que hoy resultan también polémicas, esta vez de boca de la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, quien aseguró que el parque automotor de la Asamblea Nacional tiene que ser renovado porque sus choferes y sus guardaespaldas tienen que bajarse a empujar los vehículos. ¿Esta es una postura solo de la presidenta de la Asamblea Nacional o del movimiento Pachacutic que está preocupado por cambiar los vehículos de la Asamblea Nacional asambleísta? No, para nada. El movimiento Pachacutic no tiene incidencia en ese tema y hay que separar las cosas, ¿no? Quien tiene incidencia y quien tiene que tomar la decisión respecto al parque automotor de la Asamblea Nacional es la presidenta de la Asamblea Nacional en base a informes técnicos. Entiendo, como miembro del CAL, esos informes técnicos existen. Sabemos que ya venían fallando los vehículos. No es todo el parque automotor de la Asamblea Nacional. No sé exactamente cuántos vehículos habrá. Calculo que deben ser por alrededor de 15, 20 vehículos en total. Pero lo que se pretende cambiar son 4 vehículos que no son vehículos de alta gama, que son vehículos que regulan las condiciones de seguridad para que se muevan las autoridades.
vehículos compran los alcaldes, vehículos compran los prefectos, vehículos compra el presidente de la República, vehículos compran los ministros, así que no es nada nuevo. Yo entiendo que de aquí más bien se está tratando de hacer una noticia sensacionalista de un proceso normal por tema de vehículos que ya han cumplido su vida útil. Imagínense mañana a un ministro que se le cumpla la vida útil del vehículo y tendrían que trasladarlo en esos vehículos que podrían mañana pasado causarle un accidente. Yo creo que es un tema que no reviste de mayor sensacionalismo, pero sí hay que separar las cosas. No tiene nada que ver el movimiento Pachacuti en ese tema. En ese tema es un tema netamente de las autoridades de la Asamblea Nacional. Asambleísta, pero usted lo ha dicho ya, no son todos los vehículos los que tienen que ser cambiados, son unos cuantos. ¿Por qué no usar los que sí están bien y por qué no reparar los que están dañados, los que cumplieron su vida útil, tomando en cuenta que el país necesita que sus autoridades practiquen una política de austeridad? Eso es lo que genera, sobre todo, digamos, críticas a la presidenta de la Asamblea Nacional. Asambleísta, ¿habría otra salida? El asambleísta colega suyo, Fernando Villavicencio, presidente de la Comisión de Fiscalización, ha dicho que el proceso está en marcha. La presidenta de la Asamblea Nacional ha dicho no hemos subido nada al portal de compras públicas. ¿Cuál es su postura en particular? ¿Hay otra salida o inevitablemente hay que gastar en vehículos nuevos para la Asamblea? Mire, son 4 vehículos, no son de alta gama. El señor Villavicencio está muy preocupado por lo que pasa aquí y no se preocupa por lo que pasa con Celi. Un poco más y se nos va de las manos el señor Celi por culpa del señor Villavicencio. Me parece muy ruin de un señor, un Trump prácticamente, y lo voy a decir públicamente, se lo voy a decir hoy en la Asamblea Nacional, que le había echado la culpa a la secretaria de no haber enviado los documentos a tiempo para pedir la prórroga, y resulta que es él quien firma el documento fuera de tiempo. Así que un tipo de esa calidad moral no puede venir a acusarnos a la Asamblea Nacional respecto de lo que necesita la Asamblea Nacional. A la señora vicepresidenta se le incendió el vehículo saliendo a un recorrido. A la señora presidenta de la Asamblea Nacional se le ha pagado 2 veces el vehículo en el centro de Quito. Si se tienen que cambiar, se tendrán que cambiar en base a informes técnicos. No podemos tampoco pasar todos los fines de semana o todas las semanas con los vehículos en los talleres. Más bien, por estar arregla vehículos viejos, la Contraloría nos podría llamar la atención. Pero más allá de eso, yo creo que hay que ir y hay que avanzar en temas verdaderamente importantes para el país. Yo creo que lo que el país debería reclamarle a la Asamblea en este momento son las leyes que beneficien a la gente, y esas leyes son las que deberían ponernos a trabajar. Son las fiscalizaciones que debemos hacer. Ahora mismo casi se nos escapa un pez gordo. Imagínese usted si se hubiese caído el juicio contra Celi. Capaz que también hubiese dicho que era culpa de la presidenta de la Asamblea. Y más bien es la presidenta de la Asamblea la que en una decisión firme ha convocado a que hoy se decida sobre el juicio al señor Celi. Así que en ese contexto no nos preocupa lo que diga el señor Fernando Villavicencio, que ha cogido la Asamblea como que fuera un circo para construir una imagen personal, pisándole la cabeza a cualquiera, yéndose por encima de cualquiera. Y eso no se lo vamos a permitir. Usted ha dicho hay que concentrarse en el trabajo verdaderamente importante. Y yo coincido con usted. Hemos perdido mucho tiempo hablando de las declaraciones de la asambleísta Rosa Cerda, de las declaraciones de la presidenta Guadalupe Llori, del tema de las oficinas que están dentro del edificio de la Asamblea, otras por fuera y demás. ¿Cuál considera Darwin Pereira que son los temas puntuales, los temas de fondo en los que tiene que concentrarse la atención de la ciudadanía? ¿Qué se está haciendo, por ejemplo, en el CAL, asambleísta Pereira? Mire, nosotros trazamos una agenda legislativa. Eso es verdaderamente importante, porque el momento que trazamos una agenda legislativa, primero que nos obligó a todas las bancadas a ponernos de acuerdo. Eso es una buena noticia para el país, que por fin logremos conjugar en mínimos acuerdos las bancadas que estamos dentro de la Asamblea Nacional, porque todas las bancadas merecemos respeto, ya que representamos a distintos sectores políticos del país. 1. 2. Esa es una meta bastante ambiciosa que no se le había propuesto nunca a una asamblea en el pasado. 84 proyectos de ley nos hemos propuesto aprobar, de los cuales ya están aprobados 11. Esto es importante que el país lo sepa. Hemos aprobado 11 proyectos de ley. Hemos sacado del CAL todos aquellos proyectos que la asamblea anterior dejó ahí tirados casi en la basura, abandonados. 130 proyectos de ley abandonados ahí a su suerte. Más de 400 proyectos en las comisiones hoy empiezan a tener forma. El país debe saber, y mi estimado amigos periodistas, que a tiempo presente
Hemos tenido entre reuniones del Pleno y reuniones de las comisiones y del CAL más de 200 reuniones en lo que va del día. No llevamos ni 100 días y hemos provocado más de 200 reuniones. Estamos llamando a comparecer a ministros, estamos llamando a comparecer a subsecretarios y a todo el que creamos que tiene que venir a comparecer. Estamos fiscalizando la superintendencia de bancos. Es decir, hay una asamblea que está trabajando en cosas verdaderamente importantes para el país. Hemos sacado exhortos para la medicina de aquellos niños que no les quieren entregar la medicina el Ejecutivo. Yo creo que de una otra manera, hoy hay una asamblea que está trabajando y que está trabajando en serio, que está aprobando proyectos de ley. Me parecía que el reporte de la última asamblea era un promedio de 24 o 20 leyes anuales. Mire usted cuánto nos han costado las asambleas anteriores. Nosotros no vamos ni 100 días y tenemos ya 11. Y aspiramos en el transcurso del camino, en medio del debate, ir aprobando la mayor cantidad de leyes posibles que estuvieron ahí abandonadas por el tiempo. Solo le voy a poner un ejemplo para que usted se quede absorto. Solo la ley de educación superior, tiene nueve proyectos de reforma. Es decir, los proyectos llegaron y la asamblea anterior los amontonaba. Llegaron los proyectos y los amontonaba. Tiene 9, sin contar el que va a venir del presidente de la República. Ya usted más o menos puede imaginarse la inmensa tarea que tenemos dentro de la Asamblea Nacional. Mucha tarea pendiente, sin duda, y el desafío de levantar la imagen de la Asamblea Nacional, bastante venida a menos en el periodo anterior y que genera fuertes críticas a la fecha. Son los pronunciamientos del doctor Darwin Pereira, asambleísta por Pachacutic y vocal del CAL, quien nos ha acompañado esta mañana aquí en Caché Noticias. Muchísimas gracias, asambleísta Pereira, muy amable. A ustedes, muy amables, muchísimas gracias. Buenos días.